Gracias amigos, amigas de Voz para el Cambio. Continuamos en este 29 de diciembre del año 2022 analizando un tema que es muy interesante, importante, porque la economía influye en todas las áreas de la vida de una familia, del país. Nadie está exento de la felicidad o de las dificultades económicas que atraviese una nación. Y por eso hay que estar siempre pendiente para ver qué hay, cómo está la economía de una persona, de la familia, del país, porque dependiendo de cómo esté este fenómeno, está la felicidad del ser humano. Ojalá que nuestros compañeros se conecten de una vez. Ya Alfonso está ahí. Vamos a esperar a Alejandro, porque Alejandro ya está. Alejandro, le voy a hacer una pregunta que si no es posible responderla, la puede pasar. El mundo entero está en un proceso inflacionario por razones que todo el mundo conoce. Nosotros vemos en la República Dominicana que tú sabes que hay una lucha abierta porque ya nos acercamos al proceso electoral del próximo. Los partidos se están estructurando. Oigo siempre por los periódicos, por los medios de comunicación electrónicos, que el presidente Luis Abinader es el culpable de la inflación económica que hay en la República Dominicana. ¿Científicamente eso es así? ¿O es que hay fenómenos que influyen para que los productos, cuando usted va a comprarlo al supermercado, sean más caros? Mira, realmente, déjame decirte de manera que la inflación se venía ya produciendo desde antes de llegar a la pandemia. Entonces, ha sido un efecto, la inflación ha sido un efecto de la cantidad de emisiones de dinero que el mundo entero, que todos los bancos centrales y que la República Dominicana también emitieron para mantener la economía funcionando. Entonces, al tener tanto dinero, la gente en sus manos está demandando bienes y servicios. Entonces, ¿qué pasa cuando se demanda bienes y servicios y hay poca producción? Bueno, que los precios tienden a aumentar porque la pandemia afectó mucho a los sectores productivos porque no se estaba produciendo la cantidad de bienes que requería la población. Entonces, eso es una parte. Pero se agudizó por el asunto del acontecimiento del 24 de febrero de este año, que como dije antes en intervención, el conflicto bélico Rusia-Ucrania, pero además de eso, la interrupción de los fletes que si vieron las imágenes que de los puertos de China, los principales puertos de China, donde se suplen la mayor cantidad de bienes, estaban totalmente congestionados. ¿Por qué? Porque no salía la producción, porque las fábricas estaban paradas. Inclusive, para darte un ejemplo así de manera clara, las personas que compraron vehículos en este año tuvieron que esperar hasta 5 y 6 meses después, porque no había vehículos por las microchips que le usan los vehículos de motor, los vehículos de combustible, y qué decir de los vehículos eléctricos. O sea, es un conjunto de factores que han contribuido a eso.
Ahora bien, internamente, la República Dominicana produce alrededor del 85% de lo que consume. Lo que sí se debe de hacer es que incrementar la producción de productos agrícolas. Hay un programa Pro Siembra que no sé si está funcionando o no, pero está ahí. Lo que sí es que la parte que tiene que ver con las medidas antiinflacionarias que se han tomado, como por ejemplo la apreciación de... Bueno, es que la tasa cero, eso tuvo un efecto nulo, porque hay quienes se beneficiaron, fueron los importadores y afectaron a los productores, porque yo planteé en algún momento de que en lugar de darle tasa cero a esos 67 productos de manera temporal, porque entonces no se eliminaba el ITEVIS, que paga muchos de esos productos, y eso iba a beneficiar directamente al consumidor. El asunto de se ha tratado de controlar este proceso inflacionario con el aumento de la tasa de política monetaria, pero eso tiene su efecto también, el efecto en la inversión, el efecto en la construcción, que se ha reducido el ritmo de crecimiento, y la apreciación del dólar, la apreciación del peso, que ha hecho más baratas las importaciones. O sea que, en definitiva, esta inflación que se ha dado igual para todo el mundo. O sea, hemos visto cómo en Estados Unidos la inflación ha llegado a un 9%. En Inglaterra, que regularmente no se da los procesos inflacionarios, eso se da más bien, son fenómenos que se dan en América Latina, pero en Europa, específicamente en Inglaterra, en Gran Bretaña, la inflación nunca vista en más de 40 años. En Japón, inflación que nunca se había visto, y fue como te dije antes, por la cantidad de dinero que tenía la gente en su mano y estaba demandando bienes y servicios. Sí. Bueno, sí, si la República Dominicana produce el 85% de lo que se consume aquí, parece que en los 2 años que Luis Abinader está frente al gobierno, no ha tenido una política eficaz para generar comida de tal manera que el plato en la mesa dominicana esté más barato. Eso es lo que yo digiero de tu explicación. Toma en cuenta, Juan, que muchos de los insumos que se utilizan para la producción son importados. Se destinó un subsidio para los fertilizantes de alrededor de en principio fueron de unos 300 millones de dólares, y luego se aumentó a 1.732 millones de dólares. Es el efecto, o sea, no solamente la inflación no se ha dado, no solamente en los productos finales, sino también en los insumos que se utilizan para la producción. Lo que sí es importante es que no ha habido desabastecimiento de productos. Tú puedes decir, bueno, el plátano ahora es y Alfonso lo sabe, porque trabajó en agricultura, trabajó en el sector agrícola, se aumenta para estos tiempos, lo que son los plátanos, los víveres aumentan. El plátano te puede costar ahora hasta 35 pesos, pero luego eso se reduce. El ajo aumenta, luego se reduce. O sea, son productos temporales que aumentan y luego bajan. Lo que sí es importante es mantener el abastecimiento de los mercados agrícolas y agropecuarios también. Bueno, pues entonces yo llego a otra conclusión, porque hay que ser honrado en el trabajo que uno hace. Yo lo hago y no me importa lo que los otros crean, porque hay a ti te afilian de acuerdo a tus opiniones. Yo soy un hombre independiente en lo que yo creo.
yo entiendo entonces que si las cosas son así, y ciertamente el arroz, por ejemplo, necesita abono, necesita herbicida, que todo, no, eso no se produce aquí. Entonces, la conclusión final es que el equipo estratégico de comunicación del gobierno de Abinader no sabe explicar ese fenómeno como tú lo has explicado. Porque oigo todos los días por la radio que la gente está peleando porque dicen que el gobierno es el culpable de la inflación. Sí, bueno, mira, ahí estamos de acuerdo, Juan. Hay un sesgo comunicacional en esa estrategia de lo que se está, de lo que se hace, de lo que está haciendo el gobierno. No se comunica bien. Entonces, al no comunicarse bien, no se entiende la cosa. Entonces, bueno, aquí en Voz para el Cambio sí la entendemos. No, bueno, van a tener que dejar eso, lo que quieren hacer, porque es que ya la gente le han cogido adelante y el pueblo cree que está pasando hambre porque el gobierno le ha aumentado la comida. Sí, es así, es así. No comunica bien lo que se hace. Por decirte algo, los precios de energía eléctrica, por ejemplo, del gas natural, aumentaron en Europa, y nosotros parte de la energía que se consume, la energía eléctrica que se consume, el insumo que se utiliza, el combustible que se utiliza es gas natural, y esos precios aumentaron. Sin embargo, el gobierno utilizó una estrategia que para mí fue arriesgada en ese momento, que fue comprar una prima de seguro para que cuando subieran más de lo debido, de lo acordado, esta compensara. Yo entendí que eso fue en el 2021. Yo entendí que, como repito, fue arriesgado eso, pero sin embargo, eso ha surtido sus frutos, porque las plantas que nosotros tenemos de generación de energía eléctrica son, bueno, tenemos la de carbón, la de Central Termoeléctrica Punta Catalina, que el carbón es de 71 dólares la tonelada métrica, subió, ¿sabes cuánto? A más de 300 dólares la tonelada métrica. El gas natural por metro cúbico subió en más de un 30%. O sea, y fíjate que el gobierno tuvo que suspender, y eso yo encontré improcedente, que en medio de una crisis se comenzara el asunto de la degradación del subsidio eléctrico. Eso no, y el presidente tuvo que intervenir porque como que no hay políticas coherentes dentro del equipo. O sea que el presidente está trabajando fuertemente, sin embargo el equipo no lo hace así. Ahora, claro, hay sus excepciones. Ese es un problema de ellos. Lo que queremos anotar es que Voz para el Cambio se da cuenta de lo que está pasando. Sí. Pero entonces, Alejandro, hay una situación. Yo, por ejemplo, fui a arreglar una goma del vehículo a donde un gomero y me cobró 50 pesos más que lo habitual, que eso es parte del proceso recesivo. Es decir, que la población está cargando con ese problema. Sí, así es, no, porque es que eso es una especie de bola de nieve, porque comienza a aumentar. Pero eso se va a quedar así. Donde yo pagué esos 50 pesos de más, aunque la economía vuelva a su estado natural, él va a seguir cobrando así. Es lo que te decía, la inflación, aunque se reduzca, los niveles de precios no se reducen al mismo ritmo que reduce la inflación. Si tiene que esperar un tiempo, es más lento el proceso. Cuando la autoridad está presente hay que darle la oportunidad, y parece que Voz para el Cambio ha llegado a su final. Entonces, Alfonso Torres, que disponga si continúa o si llegamos hasta aquí. No, llegamos al final, pero quiero hacer algunas precisiones para cerrar el espacio. Cuando los servicios suben, difícilmente bajan. Un producto, una mercancía, el plátano, puede subir de precio, pero baja en función de la oferta y la demanda.
Si hay abundancia, no hay por qué subir precios. Los precios no van a subir. Aquí hay escasez de productos en el mercado. Nosotros, como Asociación de Profesionales Agropecuarios, en el año 1988, hicimos un estudio y el sector agropecuario aportaba el 82% de lo que se servía en la mesa diaria del dominicano. Hoy no es verdad que estamos aportando el 85%. La agricultura hoy produce mucho menos. Sobre todo esa agricultura de subsistencia, que es lo que nosotros consumimos: yuca, plátano, batata, ñame, yautía, arroz, habichuela. Eso ha disminuido significativamente. La migración de los campesinos ha aumentado. Hay menos tierra dedicada a la producción de estos rubros. Y estos rubros no han aumentado el nivel de productividad. Entonces, esos datos que están dando están siendo falseados desde el gobierno y quizás desde el Banco Central. Y eso no es nuevo, porque hace rato que están usando esta cifra que no se corresponde con la verdad. Y lamentablemente, en la dirección de la AMPA, en los últimos 25 años, ha disminuido la calidad técnica e intelectual y no hemos sido, desde el gremio, capaces de estudiar los problemas del sector agropecuario para ofrecer la verdad real de lo que acontece en el campo. Nosotros antes, en los tiempos de Juan Chala, Ramón Almanzar, Adriano Sánchez, Eduardo Báez, Leandro Mercedes, Fran de Olio, éramos una voz contestataria porque estudiábamos la realidad del campo. Lo que están presentando hoy como verdad no es verdad. Hoy se produce menos yuca en la República Dominicana. Hay menos tareas dedicadas a ese cultivo, igual al plátano, al ñame, a la yautía. Entonces, no estamos aportando ni siquiera el 80%. Estamos por debajo del 70% de lo que aportamos nosotros como sector productivo a la mesa diaria. Aquí hay plátanos que vienen de Ecuador, sancocho, para que usted vea cómo se desbarata. No es plátano ni baraonero ni del Cibao. Entonces, nuestros gobiernos han estado mintiendo al país por el producto de la politiquería y de una expresión contestataria que hace tiempo que la AMPA dejó de ser contestataria frente a las autoridades del sector agropecuario. Nuestra calidad técnica, profesional e intelectual a nivel del gremio disminuyó significativamente. Y entonces entraron a hacer politiquería desde el gremio, los cuadros de esos partidos políticos. Y el sector que pensaba, que analizaba, que estudiaba, que podía elaborar un discurso crítico, desapareció del gremio. Eso está ahí. Pero bueno, podemos seguirlo discutiendo quizás mañana con Alejandro o con otro invitado. Con esto no respondo a Alejandro, respondo a un discurso que se tiene hace años sobre este tema. Y lamentablemente el gremio no está en capacidad de elaborar análisis en esta dirección. Pero bueno, ahí vamos. Quería cerrar con Juan Francisco, con el poema de don Jacinto, dedicado a don William Pérez Vega, porque ahí él le responde a usted y me responde a mí, aunque usted lo hace muy tímidamente, y hoy se suma el discurso nuestro. Dice a don William Pérez Vega: hoy, cantando tus versos, estoy al filo de la montaña, queriendo fusilar canallas, óigalo bien, queriendo fusilar canallas y colgarlos a todos en un hilo, por ser seres de patrañas que ni siembran ni dan el trigo, sabiendo que arde la patria y los hijos mueren de frío. Aunque la muerte nos quite esperanza, seguiremos en batallas hasta lograr cruzar el río. Solo los poetas pueden hacer eso. Es decir, que el hombre se está lineando. En la dictadura de Trujillo lo hicieron, le escribían en contra de Trujillo y solamente algunos iluminados se daban cuenta. Yo entiendo eso. Pero mire que para escribir este verso se quitó la sotana del diácono. Se alejó de la piedad del cura y vino con el lenguaje propio del poeta que arde en llama ante una realidad cruda que golpea los pechos y el estómago de los pobres. Él no lo va a admitir nunca, pero yo no sé cómo llegó la mochila de Rogelio a él. Alejandro, muchas gracias por estar con nosotros y ayudarnos en estas reflexiones.
Gracias a ustedes y desearle un feliz año, fin de año y un venturoso año 2023 y seguiremos por aquí atentos a pesar de las dificultades que se nos presentan de enfermedad, pero estamos bien, estamos bien. Gracias, Alejandro, gracias. Alejandro, lo siguiente, Natanael, un segundo, por favor. Ayer, José Luis Malcún nos pidió que lo volviéramos a invitar para el mes de febrero, cuando ya tenga los datos en frío del año 2022 de la economía dominicana. Es decir, ahora hay datos, hay informaciones, pero de acuerdo a Malcún, para febrero, principios de marzo, tendrá ya los datos finales de este año. Si no tenemos los datos finales de este año, Alfonso, por favor, a esperar que el Banco Central le haga ese cotejo de datos. Por supuesto, Juan Francisco, que haga el maquillaje del lugar. Pero bueno, los economistas hablan con lo que ellos tienen. Nosotros hablamos desde el corazón del pueblo, mirando los supermercados, mirando los barrios, mirando los campos y contemplando los quejidos de los hombres y de las mujeres de nuestro pueblo. Pero Alejandro, quisiéramos ver la próxima semana un poco cuál es la perspectiva de la economía hacia el 2023. Está bien, excelente. Convocado para el próximo miércoles, 8:20 aquí. Que Jacinto Ascensión para esa época elabore también un poema para el Banco Central. Gracias a todos los que están ahí. Jacinto Ascensión, un abrazo de acá a usted que está en la Patria Chica y en Pambier, en el Rosario. Gracias, Alejandro. Hasta mañana. Bien, cuídate.